comunicar el acuerdo consecuente. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Libre Expresión a través del Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos empezando con unos minutos de retraso, por ello les pedimos disculpas. Ha habido un tema de conexión con la red de Facebook, la red social de Facebook, pero aquí estamos, dispuestos a empezar esta semana con mucho optimismo. Creo que es fundamental tener el buen optimismo, tener una visión optimista de la vida y de saber también que los problemas que tenemos en el país pueden ser solucionados si nos ponemos todos, como se dice popularmente, si nos ponemos las pilas. A ver, la oposición parece por algunos momentos aletargada, no logran encontrar una posición firme para enfrentar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Y lo decimos directamente, enfrentar al gobierno del señor Pedro Castillo, porque está haciendo las cosas mal. Está cometiendo una serie de errores. La elección de este segundo gabinete presidido por la señora Mirta Vázquez también refleja una serie de errores tremendos. La designación de ministros, como el señor Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior, revela un error tremendo. Nos da garantías el señor Luis Barranzuela que van a ser ubicados y capturados los 5 dinámicos del centro, contra quienes el Poder Judicial ha pedido, captura, porque les ha dado 36 meses de prisión preventiva, entre ellos Arturo Cárdenas, secretario nacional del Partido Perú Libre, el señor Barranzuela, que fue abogado de los dinámicos del centro. Tenemos las garantías los ciudadanos peruanos de que la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio del Interior, va a poder ubicar y capturar a estos personajes. Tenemos garantías de que se va a seguir adelante con los operativos de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca, materia prima para la elaboración de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Estas son algunas preguntas que las vamos a dejar ya en el aire y vamos a invitar de lleno para que las responda el analista político, periodista, columnista del Diario Expreso, amigo personal, César Campos. Ya nos acompaña esta mañana, a quien le agradecemos, por supuesto, estar con nosotros en Libre Expresión. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gloria, encantado de conversar siempre contigo. Muy bien, empecemos por una siguiente pregunta, César. ¿El país está en piloto automático o ni siquiera tenemos un piloto automático? ¿Hacia dónde vamos? Claro, el objetivo de un gobierno de la naturaleza, las características de Pedro Castillo, que se encontró a la vuelta de la esquina, la banda presidencial, obviamente tiene que responder a trompicones y sobre todo a visiones absolutamente encontradas y desafiantes contra la sensatez. Dado que constituye un proyecto político marxista-leninista, encarnado por el partido que lo llevó hasta la presidencia de la República, Perú Libre, y vistas las diferencias que se han manifestado en las últimas semanas, de hecho, no se puede clarificar ningún destino como si se tuviera algunos objetivos claros. Este fin de semana ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, por ejemplo, la política general del gobierno, en cumplimiento del artículo 118, inciso 3 de la Constitución Política, aquella constitución que quieren rechazar el presente gobierno y el Partido Perú Libre, que obliga al jefe de Estado a dirigir la política general de gobierno, y han establecido 10 ejes con los cuales incluso uno cuando los lee podría estar de acuerdo con algunos. Hay que darle, por cierto, una lectura más fina. Yo, por ejemplo, ahí he descubierto una trampa que me parece muy peligrosa contra la minería en el capítulo de la descentralización, porque en ese capítulo se quiere fortalecer aparentemente a los gobiernos regionales en un imperio sobre las empresas mineras, y ya sabemos cómo los gobiernos regionales no solamente están capitalizando mucha corrupción, sino también muchos gobernadores han ido presos por actos de corrupción. Entregarles a ellos un imperio sobre la actividad minera
que es general, la verdad que me parece muy riesgoso, pero habría, por eso te digo que desentrañarlo. Entonces, en general, hay una política del gobierno, pero yo me temo que estas marchas y contramarchas que tú bien has señalado en la introducción, sobre todo con el nombramiento de personajes impresentables, repudiables en cualquier circunstancia política, hace pues que el gobierno no le permita avanzar. Y por último, yo no llamaría error. Yo creo que calificar de error hierra a aquella persona que dice, caramba, me equivoco en el sistema de toma de decisiones. Yo creo que es deliberado por parte de Perú Libre, que no le interesa al gobierno de Pedro Castillo. A ellos solamente desde la perspectiva marxista-leninista les interesa acumular poder y por lo tanto establecer puntos de apoyo para seguir enlazados con organizaciones de base. Y por otro lado está Pedro Castillo, que recién se está dando cuenta que al final la población, que es mayoritariamente informal, sobre todo ahora con la pandemia que ha subido de 70-80%, no le interesa ni asamblea constituyente, simplemente le interesa trabajar y comer. Por lo tanto, las respuestas que está tratando de dar Pedro Castillo, al parecer, con la gente más ayornada de su entorno, tipo Pedro Franque, la propia señora Mirta Vázquez, ahora que va a presidir el Consejo de Ministros, quizás quieran tener la voluntad de gobernar, pero Perú Libre pues estaba en otro proyecto, ¿no? César, hemos estado analizando desde antes que asumiera el presidente Pedro Castillo la presidencia, cómo se configuraban ciertas facciones, ¿no? Las facciones que están detrás de Pedro Castillo. Y una de esas facciones es el partido que lo ha llevado a la presidencia, Perú Libre. ¿Tú crees realmente que hay una división entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, que dirige el partido Perú Libre? Aun cuando Barranzuela, por ejemplo, ha sido abogado de Cerrón. ¿Tú crees realmente que hay una división o forma parte simplemente de un operativo distractivo? No, yo sí creo, y además es natural de pensar que son genuinas estas diferencias que se están manifestando. Una cosa es que no los lleve pues a una ruptura total, absoluta, porque ambos se necesitan, pero eso no significa que los matices ya se hayan dado y además que resulta algo natural. Hay que recordar, Gloria, que Pedro Castillo se inscribe en el Partido Perú Libre el último día que permitía la ley electoral para que él pueda postular a la presidencia de la República, el 30 de septiembre del año 2020, el año pasado, hace menos de un año. Es decir, él se inscribió, como todos sabemos, y se ha contado en todos los medios de comunicación, porque lo convenció el señor Vladimir Cerrón de ser el postulante, dado que Cerrón no quería perder la inscripción de Perú Libre. Perú Libre es un partido regional, un partido que solamente existía en Junín, no tenía una trascendencia nacional, pero como el imperio de las normas establecía, por producto de las modificaciones de la ley electoral, que aquellos que no lograban pasar la valla del 5%, tener 5 representantes en el Congreso de la República, perdían la inscripción. Entonces, simplemente el señor Castillo fue persuadido por Vladimir Cerrón para que él pueda encarnar la candidatura presidencial sin ninguna aspiración mayor, creo yo, que la de salvar la inscripción de Perú Libre. En el camino, como sabemos, con la caída de Verónica Mendoza, de Johnny Lescano, la atomización del sector de la derecha entre Hernando de Soto, el señor López Aliaga, hizo que por arte de birlibirloque Pedro Castillo levantara las últimas semanas cabeza y su mensaje radical y bastante demagógico prendiera en una población desesperada y afectada por la pandemia. Pero él apenas sacó 10,8% de los votos emitidos y la señora Keiko Fujimori sacó 9 y pico también de porcentaje. O sea, ambos pasaron a disputar la presidencia de la República, como ha solido pasar en los últimos tiempos, para más bien pelearse el voto por negación, es decir, me opongo a fulano y tengo que votar por Mengano. Eso es lo que ha pasado, pero el señor Pedro Castillo, en esta remembranza que estoy haciendo, no era parte de Perú Libre. Él ha logrado a través de su gobierno legitimar su propia base social, reconociendo la inscripción del Frente Nacional en la Educación del Perú, el FENATEP, a los 2 días que empezó su gobierno. De tal manera que yo creo que Pedro Castillo está en la misma prédica y práctica del señor Vladimir Cerrón, tratando de acumular su propio poder, porque sabe que Perú Libre no lo siente suyo, Perú Libre no es su partido, Perú Libre no quiere que tenga un buen gobierno, Perú Libre solo quiere una asamblea constituyente y modificar
los equilibrios de poder dentro del Perú por una vía no democrática. De tal manera que yo sí creo que es absolutamente genuina esta disputa y esta exhibición de diferencias porque era previsible que así ocurriera. Sin embargo, César, el señor Castillo fracasó en su intento de nombrar a Richard Rojas, ¿no? Lograr que se convierta en embajador en Panamá, y luego que Panamá no aceptó al señor Richard Rojas porque no contestó el pedido de la Cancillería, él, Castillo, lo ha puesto como embajador en Venezuela. Pero el objetivo, ¿tú crees que el objetivo, más que restablecer las relaciones de Perú o Venezuela, que eso lo podríamos ver más adelante, el objetivo es sacar del Perú a Richard Rojas, que está siendo investigado por presunto lavado de activos y que está vinculado también con Cerrón? ¿Tú crees que por ahí va el objetivo? Es una hipótesis absolutamente válida, pero es solamente una de ellas, ¿no? Lo que pasa es que tanto Castillo como Cerrón han coincidido en intentar mantener un buen vínculo y sobre todo una definición frente al espinoso tema de Venezuela bajo la dictadura del sátrapa Nicolás Maduro, y por lo tanto ahí tienen una plena coincidencia. Además, Richard Rojas es la persona que en nombre de Perú Libre lo ha acompañado aparte el señor Bruno Pacheco, que es ahora el secretario general de la Presidencia de la República, los que han recorrido cada rincón del país en la campaña electoral al lado de Pedro Castillo. Y el señor Pedro Castillo, que es un hombre, según lo describen, muy cristiano, muy sentimental, además, es una persona sensible a poder establecer lazos de comunicación con personas a las cuales él abraza y quiere. Bueno, el señor Rojas está considerado dentro de ello, pese a que forma parte, como tú bien has señalado, del núcleo duro de Perú Libre, ¿no? Pero es en realidad una persona cercana. Recuerda que cuando juramenta el 28 de julio, el señor Pedro Castillo solo tenía atrás, y de verdad de una manera protocolarmente excesiva, al señor Richard Rojas, que ni siquiera estaba con corbata, y al señor Bruno Pacheco, que como bien destacó un medio de comunicación, hasta le daban la mano a los presidentes de la República visitantes, o sea, En un caso rompiendo todo insólito. esquema de protocolo. Esos señores no son absolutamente nada, son funcionales al presidente de la República, pero no tienen pues ningún cargo electivo, ¿no? Y como los buenos saludaban ahí a Sebastián Piñera, Iván Duque, a todos los visitantes, es de locos realmente esas escenas. Pero Richard Rojas estaba ahí dentro del sector más íntimo del presidente. Por lo tanto, tu hipótesis es válida. Al parecer lo que quiere hacer justamente también Pedro Castillo es salvar la situación de Richard Rojas, pero al mismo tiempo obedecer al esquema de consolidación regional de la izquierda, que seguramente ya en la próxima elección que va a ocurrir en noviembre de la hermana República de Chile, aumentaría con el probable triunfo de Gabriel Boric, un muchacho de 35 años que representa a la izquierda de este hermano país, y con lo cual pues los desequilibrios democráticos en la región se van a ver sumamente afectados a mi juicio, ¿no? Pero por eso es que Richard Rojas de todas maneras es un operador importante tanto para Perú Libre como para el señor Pedro Castillo desde mi perspectiva, ¿no? César, y en estas facciones que están apoyando a Pedro Castillo, está por supuesto Sendero Luminoso y los movimientos de fachada. De hecho, su ministro actual de Educación, Carlos Gallardo, tiene serios vínculos con Movadef, con CONARE, etc. ¿Cuánto está avanzando Sendero Luminoso al tener ministros simpatizantes de su grupo de fachada en cargos tan importantes en el Estado peruano? Los expertos señalan, Gloria, que Sendero Luminoso, luego de la caída de Abimael Guzmán y la cúpula, entró en un proceso también de división, como suele pasar pues en estas circunstancias. Algunos que querían mantener el esquema de la lucha armada, y particularmente los que se refugiaron en el Brain, como los hermanos Quispe Palomino, para seguir lucrando y viviendo del narcotráfico, que es su fuente de ingresos y de financiamiento incluso de su lucha armada, y otro más bien que siguiendo la línea de Abimael Guzmán establecían un paréntesis en esta acción armada con el propósito de entrar a un proceso de revisión de sus acciones, y como se ha mencionado, el mejor estilo de lo que proponía Antonio Gramsci, este gran pensador marxista italiano de la década del 20 del siglo pasado,
penetrar dentro de las estructuras propias del sistema de libertades, lo que ellos llaman el sistema capitalista, y dinamitarlo desde dentro. Es decir, son muchos años que Sendero Luminoso viene trabajando con una paciencia realmente envidiable para poder lograr esta presencia, y la lograron justamente a través del Movadef y luego a través de la constitución del CONARE. Es decir, cuando se le llama el brazo legal, hay expertos que te dicen y te aclaran, dicen, no, no hablemos de brazo legal, es exactamente el mismo Sendero Luminoso que está metido, pero bajo otros preceptos de acción. Y como yo te decía, a ellos les interesa también la acumulación del poder. Lo importante ahora es la toma del poder, y no necesariamente la lucha armada. Por lo tanto, ellos han encontrado una oportunidad única en su socio Pedro Castillo, que lo ungieron como el líder, para que pueda, el líder magisterial, para que pueda combatir a la facción del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que controla el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, y tienen pues una oportunidad de oro, ¿no? Como tú bien dices, Carlos Gallardo representa esa facción y representa, digamos, la quinta esencia del movimiento del Movadef y también del CONARE-SUTE, ¿no? De tal manera que su presencia ahí es desafiante para todos nosotros, o sea, para los demócratas. Miremos objetivamente esto como una provocación por parte de Pedro Castillo, porque él ha podido nombrar a cualquier otro miembro, quizás del FENATEP, pero menos comprometido en los vínculos con los remanentes del Sendero Luminoso. De tal forma que, en efecto, por eso es que desde la parte adversaria se ha señalado tanto al señor Luis Barranzuela en el Ministerio Interior como al señor Carlos Gallardo como los elementos más perturbadores contra el sistema democrático para que puedan ocupar cargos tan importantes en el Poder Ejecutivo, ¿no? César, en la parte introductoria del programa formulé 2 preguntas y te las formulo nuevamente. ¿Tenemos garantía los peruanos de que el señor Barranzuela, como ministro del Interior, va a poder ubicar y capturar a los dinámicos contra quienes el Poder Judicial está pidiendo prisión preventiva de 36 meses, vinculados a la organización criminal, los dinámicos del centro, que han usado fondos públicos de forma ilícita y que, según la Fiscalía, podrían incluso llegar a vincularlos con el financiamiento de la campaña presidencial del señor Castillo? ¿Te da garantías el señor Barranzuela de que eso pueda pasar? En tu propio enunciado, querida Gloria, está la respuesta, ¿no? De ninguna manera, o sea, no hay forma que el propio Pedro Castillo arriesgue su situación como consecuencia de esta investigación que se inicia en el Ministerio Público respecto al financiamiento que ha recibido él durante su campaña. De hecho, encontrar o ubicar a cualquiera de estos personajes, empezando por Arturo Cárdenas, el alto dirigente de Perú Libre, el famoso Pinturita, podría poner en riesgo pues la presidencia del mismo Pedro Castillo y darle sentido a un pedido de vacancia, ¿no? Por incapacidad moral. De tal manera que no hay ninguna garantía y van a hacer más bien todo lo posible para evitar de que estos señores sean capturados, por más aspavientos que hagan, que lo están persiguiendo, que ya lo colocaron a los 5 dentro de los más buscados delincuentes del Perú, ¿no? Pero yo creo que ellos no es que hayan pasado la clandestinidad, que es otro concepto que yo corrijo siempre a los colegas no utilizar. A la clandestinidad pasan los perseguidos políticos, los que son verdaderamente perseguidos por un acto injusto Y no de es el una caso, por autoridad supuesto. básicamente gubernamental. Estos son prófugos de la justicia. Yo a donde voy digo, no hablen de que Arturo Cárdenas y los otros 4 están en la clandestinidad. La clandestinidad ha estado siempre como concepto reservada a aquellas personas que han sido víctimas de la persecución dictatorial, sobre todo en nuestro país. Y hablamos incluso de gente de izquierda, gente del APRA, de Acción Popular, de todos los partidos que han sufrido y a muchos de ellos han tenido que verse obligados a pasar a la clandestinidad. No, estos son prófugos de la justicia, son personas delincuentes o imputadas de delincuencia que tienen que darle cara a la justicia del Perú, y al momento de darle cara a la justicia del Perú, yo creo que se van a poder revelar muchas cosas oscuras de la campaña electoral del presidente Pedro Castillo. César, el tema del narcotráfico, flagelo mundial, solemos tratarlo periódicamente en todos los medios de comunicación. En el mundo se habla de Perú ya como uno de los mayores productores de hoja de coca. Y durante la campaña electoral, el mismo presidente Castillo y muchas de las personas que están en el Congreso, entre ellos Guillermo Bermejo, no tuvieron ninguna vergüenza en decir que están en contra de la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca.
¿Tenemos garantías con el señor Barranzuela que se van a seguir los operativos para erradicar la hoja de coca en el país? En estos momentos hay un paro en Madre de Dios de cocaleros y están prácticamente poniendo contra las cuerdas al gobierno del señor Castillo y lo están presionando para que no se sigan erradicando cultivos hoja de coca. ¿Frente a qué estamos? ¿El avance de los narcotraficantes en el país? ¿Impunidad total? Estamos frente a la recomendación que el propio ministro del Interior, Luis Barranzuela, le dio a los cocaleros en esta famosa cita cercano al Brain, días antes de ser nombrado ministro del Interior. Como todos sabemos, él pidió a, a, estos dirigentes cocaleros que resistan, además, y presionen al presidente Pedro Castillo para evitar la erradicación. Él mismo se lo digo, pero en todas sus letras. Esas son las cosas, pero realmente estrambóticas que están pasando en nuestro país, ¿no? Una persona que le pide a los dirigentes cocaleros presionar al presidente de la República termina siendo su ministro del Interior. Dime si tomamos distancia de estas cosas cuando las analicemos más adelante, si encontramos alguna lógica, alguna racionalidad, algo que pueda hacernos entender más allá de lo que tú bien señalas. El perfecto interés que tiene esta gente más bien en que se produzca en grandes niveles la hoja de coca, sobre todo ilegal. Es impresionante la manera como argumentan. Hoy día el diario El Comercio hace un buen editorial en la que sistematiza diversos aspectos de cómo andamos nosotros en la producción de coca, cómo han aumentado las áreas de cultivo ilegal y que por supuesto con la pandemia estas se han ampliado y que los esfuerzos de erradicación se han ido debilitando en los últimos tiempos y que por supuesto ahora se va a debilitar más con un ministro como Luis Barranzuela. Eso a mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Mientras el señor Bermejo dice que se justifica el aumento de la producción de hoja de coca y evitar la erradicación, primero porque dice que hay terrenos que no permiten ningún otro cultivo que no sea la hoja de coca, y segundo lugar da una estadística de 6 millones de peruanos que son consumidores de coca, 6 millones de compatriotas, como si fuera pues el almuerzo, el desayuno, la vida de 6 millones de peruanos, es decir, casi la quinta parte del Perú consume coca. La verdad que con esos disparates que habla Bermejo y que reta a todo el mundo incluso a debatir sobre el tema, no será posible más que pensar que estos señores están comprometidos, además no en una dinámica nacional, sino internacional. Recordemos que el señor Evo Morales, que tanto nos visita ahora Se últimamente, pasea como Pedro en su casa. está justamente para eso, ¿no? Él ha hecho exactamente lo mismo en Bolivia, de tal manera que es un desafío incluso a las políticas antinarcóticos que nosotros además recibimos como ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica, y ese es un punto para ellos fundamental, porque justamente en el combate a las acciones de interdicción de los Estados Unidos encuentran una razón de ser para combatir al imperialismo, para establecer siempre esa visión dicotómica, ¿no? De que a nosotros nos sojuzga el gran imperio y que tenemos que defender el cultivo de la hoja de coca porque esa es la cachetada que le damos, en todo caso, a las políticas de erradicación recomendadas por los Estados Unidos, cuyo mercado es el principal destino de la cocaína, que ya sabemos que entra por distintos sitios, ¿no? Eso es algo pues riesgoso y peligroso para nosotros, y contestando a tu pregunta, pues es obvio que el señor Barranzuela no da absolutamente ninguna garantía de que eso se vaya a producir, ¿no? César, esta tarde aproximadamente a las 3 se ha fijado la hora para que el señor Barranzuela responda a la Comisión de Defensa del Congreso de la República. No va a ir al Congreso, ¿no? Él ha aceptado hacer una sesión virtual. Pero yo quiero ir más allá de lo que pueda hacer una comisión o de las preguntas que pueda formularle a Barranzuela. ¿Cómo tú ves el desempeño del Congreso de la República? ¿Cómo están ahí los movimientos de oposición trabajando en favor del país? Y cuando digo trabajando en favor del país es hacer control político, es fiscalizar al Poder Ejecutivo, porque parece que estamos en el país donde pueden pasar cualquier cosa, la ley de la selva y la legalidad prácticamente está avanzando sin que el Congreso de la República, que es el primer poder del Estado, ponga las cosas en su lugar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasa con los movimientos de oposición, las bancadas de oposición?
El tema es ese, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que existen varias bancadas y que además existen porque son consecuencia de un perverso sistema político electoral que hemos tenido, yo siempre sostengo de que las cosas no salen pues por generación espontánea, ¿no? Si ahí hay tan atomizados grupos políticos, suman más o menos 11 los que existen, es justamente porque nosotros hemos hecho la vista gorda durante muchos años a los intereses fácticos y particulares que han tratado primero de mantener baja la valla de inscripción, incluso de participación en la vida política nacional, sin presentarse ni siquiera a elecciones, ¿no? Imagínate cómo el partido del señor Humala no tenía a quién presentar el año 2016 muy bien, y se presenta luego en el año 2021. Esas perversiones que hemos tenido dan como resultado, en primer lugar, estas representaciones atomizadas. En segundo lugar, siendo atomizadas es muy difícil que encuentren un eje común y sensato de cómo establecer ese control político que tú bien reclamas. Y en tercer lugar están pues las ambiciones desbordadas de los líderes de los partidos, en la que algunos de ellos pues que prefieren ser cabeza de ratón o cola de león, pero no necesariamente apostar por la gobernabilidad y sobre todo combatir el riesgo y el peligro de convertirnos en una república chavista o marxista-leninista. Mira nomás cómo han terminado en Venezuela, por qué Maduro sigue ahí también, en parte porque la oposición pues no encuentra puntos comunes, y por qué en Chile Gabriel Boric ha logrado congregar a una gran cantidad de facciones de izquierda, es porque la derecha también ahí, Renovación Nacional, UDI, todos ellos están divididos. Entonces, no es un fenómeno típicamente peruano. Yo creo que hay interesantes acciones de control. Es obvio que haber forzado la posibilidad de censurar al señor Iber Maraví y al señor Bellido, al final convenció y persuadió al propio Pedro Castillo de que no disparara, como se decía, la bala de plata, de aceptar la censura para luego buscar otra censura, un gabinete completo y de esa manera disolver el Congreso. Yo creo que fue una acción interesante. Hay buenos representantes, sin duda, uno no puede caricaturizar a toda la oposición, hay personas que están cumpliendo su labor, pero imagino las dificultades que enfrentan justamente porque no tienen un eje común para actuar y en segundo lugar, están alentando las ambiciones de sus propios líderes con perspectivas de acción política futura. Pero si esto avanza, si el marxismo-leninismo avanza en nuestro país, si Perú Libre logra consolidarse y ser una alternativa y la puerta falsa, ¿no es cierto?, del gobierno de Pedro Castillo en las próximas elecciones regionales y municipales, que se olviden, simplemente ellos van a ser poco a poco barridos de la escena política nacional. César, tú has mencionado gobernabilidad, pero justamente para ayudar a la gobernabilidad es que partidos como Podemos o Alianza para el Progreso justificaron haberle dado el voto de confianza al gabinete Bellido. Pero ¿acaso no le hace daño a la gobernabilidad saber todo lo que está pasando, tener estos ministros que, como tú has calificado, que son personajes impresentables, que el señor Castillo reanude prácticamente relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro? Eso no es dañar la gobernabilidad del país, que se esté permitiendo que avance el narcotráfico, no sabemos si podríamos seguir así y convertirnos en un narcoestado. ¿Eso no es dañar la gobernabilidad o así es que no lo entienden los partidos de oposición? Algunos partidos de Absolutamente oposición. de acuerdo, Gloria, y yo me permití escribir una columna en la que pedía en el Diario Expreso que no se le otorgara el voto de confianza poniendo de pretexto la gobernabilidad. Existe gobernabilidad cuando has encontrado por lo menos los puntos comunes de coincidencia en un programa social, en un programa económico. No es que tengas que estar 100% de acuerdo con el gobierno. Este es un gobierno de izquierda, es otra cosa que la derecha también en el Perú tiene que entender. Ellos actúan bajo otra lógica, bajo otra perspectiva. Y no podemos estar pues buscando también tres pies al gato por el nombramiento de personas que tienen alguna afinidad con la izquierda. Es un gobierno de izquierda, así se eligió. Pero, como tú bien dices, no se puede poner de pretexto la gobernabilidad para apoyar disparates y sobre todo el nombramiento de personas que no deben estar. Para mí, no solamente ya ahora es el caso del señor Barranzuela, ya no es el caso solamente del señor Gallardo, sino como tú bien has mencionado, se agrega el tema de la conducta realmente infame del señor canciller Oscar Maurto de Romaña, de haber avalado
este restablecimiento tácito de las relaciones, o explícito, mejor dicho, de las relaciones con Venezuela, nombrando como embajador a un impresentable, otro de los tantos que hay, como el señor Richard Rojas. Y creo que Maurtua está sacrificando su buen nombre de diplomático, de haber hecho una carrera impecable que ya lo llevó en alguna oportunidad a ser canciller de la República. Antes que eso, él tuvo el privilegio de ser, cuando era mucho más joven, secretario general de la Presidencia de la República en el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Se supone que él tiene credenciales democráticas suficientes como para entender que ahora su nombre se está más bien perdiendo en los callejones de la improvisación y en los callejones de la infamia que este gobierno lo está empujando a hacer. Y peor todavía, querida Gloria, cuando yo mismo estuve presente, porque participé en este evento convocado por el ex canciller también, embajador Manuel Rodríguez Cuadros, a través de su instituto denominado ILADIR, Instituto Latinoamericano de Derecho y Relaciones Internacionales, en la que hablábamos de un proyecto de política exterior al año 2021. Y en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre del año 2020, tuvimos la oportunidad, junto con el embajador Rodríguez Cuadros, con Javier González Olaechea, el profesor Oscar Vidarte y Ariela Ruiz Caro, economista, éramos los 4 panelistas, de hablar con el señor Oscar Maurtua, y él nos dijo con toda claridad, pero absolutamente con claridad, yo me he permitido recordarlo eso a través de un Twitter, que Venezuela, el gobierno de Venezuela es una alianza entre la corrupción y el narcotráfico. Y es obvio que la captura que se ha producido ahora, en las últimas horas, con fines de extradición al señor Alex Saab, este narcotraficante de narcotráfico, de colombiano, pero muy amigo de Maduro, que se la sabe absolutamente todo, ratifica pues esa impresión. Es obvio. Y además que ha motivado que el propio señor Maduro se asuste y ya no quiera seguir conversando en México con la oposición para ver el restablecimiento de la... Y justo en medio de eso, el señor Maurtua permite, de verdad, de una manera vergonzosa, bajo mi punto de vista, y lamento decirlo porque yo le tengo en lo personal simpatía, siempre le he tenido amistad, pero creo que las cosas, por principio, hay que decirla antes que la amistad. El señor Maurtua comete este desatino de nombrar al señor Richard Rojas, un impresentable que ha sido negado incluso por Panamá, ¿no es cierto?, en el agreement, no se le ha dado el beneplácito para hacer mejor. Se lo niegan y encima lo nombran en Venezuela restableciendo relaciones. Realmente este capítulo es vergonzoso y yo creo que el señor Barranzuela, el señor Gallardo y ahora Óscar Maurtua de Romaña definitivamente tienen que ser censurados y ser sacados del gobierno. Es muy triste lo que estás mencionando con respecto a Maurtua, un hombre de carrera en el servicio diplomático. Y ya nos pareció bastante raro cuando se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para justificar esta reunión que hubo entre Pedro Castillo y Nicolás Maduro en el marco del CELAC en México. Una reunión informal sobre la cual el señor Maurtua no pudo dar ninguna justificación. Es triste que él, ya una persona mayor, esté prácticamente convalidando lo que está haciendo el señor Pedro Castillo. Pero más, ¿qué puede hacer el Congreso, César? Porque nosotros, aquí en el país, se formó el Grupo de Lima, tuvimos el apoyo de 14 países que rechazaron todo lo que está haciendo Maduro y compañía. Y hasta enero declaramos ilegítimo ese régimen. ¿Cómo pudieron cambiar todas las cosas para que ahora se nombre a un embajador, se reanuden las relaciones diplomáticas y el país queda en una situación de haber hecho un papelón, porque ya el Grupo de Lima finalmente ya no existe, murió el Grupo de Lima? Solamente para añadir un comentario a la primera parte de tus reflexiones, Gloria. En efecto, yo no espero, por lo menos, yo soy un hombre de 63 años, llegar a los 70 y tantos años para derrotar una vivencia que siempre ha estado, por lo menos en mi caso, ligada, con errores y con todo, pero a la vida democrática del país. Yo jamás me he sometido a ninguna dictadura, ni a la de Fujimori, ni absolutamente a nadie. Y en segundo lugar, nada que vaya en contra del pensamiento. Es triste ver personas ya de edad avanzada que superan los 70 años. No entiendo si por alguna cuota de poder, algún interés subalterno, tomar un cargo y simplemente subordinarse a lo que le encarga, y ahí respondo a tu segunda pregunta, un concierto internacional. Es obvio que aquí el Foro de Sao Paulo,
y el Acuerdo de Puebla, donde también Andrés Manuel López Obrador desde México, ¿no es cierto?, es un gran titiritero de estas cosas, por eso hizo la reunión de CELAC, ¿no es cierto?, con toda esta pompa que al final le salió el tiro por la culata por los enfrentamientos que hubo al interior, ¿no es cierto?, incluso de los matices de izquierda, porque yo recuerdo haber escuchado al embajador del miserable sátrapa, otro sátrapa como es Daniel Ortega de Nicaragua, enfrentarse al representante de Argentina, porque Argentina estaba pidiendo y exigiendo, como todos los países, incluso la gente de izquierda democrática, como el señor expresidente de Uruguay, José Mujica, ¿no?, que el señor Ortega libere a los presos políticos. Está metido a la cárcel a todos sus adversarios que son incluso competidores contra él para la presidencia. Esto es un concierto internacional, Gloria, tú que has trabajado tantos años en una agencia de noticias internacional y tienes conocimiento del panorama de lo que pasa en nuestra región, es obvio que vamos a coincidir de que aquí existe pues este proyecto, ¿no es cierto?, integral en América Latina, en la que el Foro de Sao Paulo, que había sido puesto en cuestión por todos los actos de corrupción cometidos alrededor de las empresas brasileñas que alimentaban a su vez, ¿no es cierto?, a las perspectivas de Luis Ignacio Lula da Silva de ser el gran líder de la izquierda continental, ¿no? Por eso con posibilidades de regresar a la presidencia. Con posibilidades ahora de regresar a la presidencia porque un derechista desaforado y absurdo como Jair Bolsonaro pues ha llevado al Brasil también al desastre, ¿no? Esa es la tragedia que a veces está dejando el por falta de sensatez tenemos que vivir, ¿no? Y hay gente que dice, qué bien que Bolsonaro, que fuerte, que sólido. No, eso destruye, porque estamos hablando pues de gorilas de la derecha que la verdad no llevan a ningún buen puerto. Pero ahora, con la posibilidad, como tú bien dices, que Lula vuelva al poder, entonces imagínate, Chile, Bolivia, Argentina, ¿no es cierto?, Venezuela, Nicaragua. Ecuador con Guillermo Lasso queda como un lunar. Exactamente, y no sabemos si también Mocos vaya a triunfar pues en Colombia, ¿no? Porque también le están haciendo la vida imposible a Iván Duque con una movilización social muy intensa, y es muy probable que en Colombia también Mocos pueda obtener la presidencia, no lo sé, no veo todavía bien el panorama en Colombia muy claro, de tal manera que nos vamos a enfrentar a circunstancias muy difíciles en donde la lucha por la democracia va a tener que redoblarse desde todos los frentes, porque esta gente llega para quedarse, utiliza la propia democracia para quedarse, para paralelizar incluso en las instituciones democráticas. Tú bien sabes que Nicolás Maduro lo que hizo es cuando perdía alguna gobernación, perdía alguna alcaldía, desde el Poder Ejecutivo creaba una institución a la que le dotaba de todos los recursos, ¿no es cierto?, para dejar exhausto y prácticamente sin dinero a las propias autoridades legítimamente elegidas. Esa es la forma en que están procediendo en todas partes, es la forma como procedía Correa. Felizmente, bueno, sí, él tuvo pues este tema inusitado, que su vicepresidente Lenín Moreno al final terminara rompiendo y quebrando esta situación. Como tú bien dices, Lasso se va a quedar como un lunar, y probablemente el avance que tenga el Foro de Sao Paulo y el Acuerdo de Puebla pueda significar para todos los latinoamericanos una verdadera tragedia y un retroceso en lo que nosotros consideramos un avance tanto económico como social, ¿no? César, pero tú ves las calles, tú ves las manifestaciones acá en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país, la gente lo tiene claro. La gente tiene claro que el camino es la vacancia presidencial, y quiero insistir que esto no es un llamado al golpismo, sino que se están dando todas las situaciones que el mismo Pedro Castillo está generando para eso, nombramiento de estas personas, impresentables, como tú lo has dicho y lo has repetido. Esta situación de la vicepresidenta de la República y ministra del MIDIS, Dina Boluarte, que tiene 2 cargos en la administración pública y no quiere dejar el cargo de RENIEC. Incluso, mira, quiero hacerte escuchar porque permanentemente pongo este video de la señora en Cañete llamando a la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución cuando esto es ilegal y es anticonstitucional. Ella se está jugando incluso un proceso por este tema. Permíteme, por favor, poner. Mire, yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, reitero, de todos los peruanos, pasa por un cambio de la Constitución. Ministra, ¿qué y estamos trabajando en ello
estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente. César, ¿esto es proselitismo, sí o no? Está yendo en contra de la Constitución, y uno de los artículos de la Constitución Política del 93, más allá que no nos guste o nos guste, es que nos dice que los ciudadanos peruanos tenemos que defender la Constitución y cumplirla fundamentalmente. ¿Cómo es que tenemos funcionarios, altos funcionarios del Estado, que se permitan dar estos tipos de discursos, como lo hizo la señora Dina Boluarte en Cañete? La última encuesta de Ipsos que ha publicado el día de ayer el diario El Comercio te da cuenta que solo el 10% de la población toma como un sentido de prioridad el cambio constitucional o la elección de una asamblea constituyente. Es obvio que la prioridad está por la reactivación económica y, por supuesto, el control efectivo de la pandemia. Ese es el que ocupa el primer lugar en esta encuesta. Tú dices bien, la población está en otra cosa. Yo te mencionaba el caso de los informales que ahora son mayoritariamente, son abrumadoramente mayoría en nuestro país. La gente que sale a la calle solamente para ganarse el pan, que no está mirando la política como nosotros la estamos mirando desde el punto de vista legal y racional. Pero yo tengo una seria observación al tema de trajinar mucho la palabra vacancia por una simple y sencilla razón. Porque yo creo que si se fuerza la figura, por más legal que sea, acuérdate que para mí, Manuel Merino, y creo que para muchos, no cometió absolutamente ningún exceso dentro de los procedimientos constitucionales para declarar la vacancia del señor Vizcarra. Y mira la explosión social que hubo, porque quizás el señor Merino no era la persona dable para encarnar esa Pero transición. César, alentada esa por los situación. mismos grupos que han De instigado acuerdo. a la radicalización de la protesta en el país. Son los mismos grupos que han apoyado toda la sarta de presidentes que tienen juicios o que tienen que enfrentar a la justicia. No, hay que llamarlos con nombre propio, los caviares, la señora Verónica Mendoza, el señor Julio Guzmán. Pero ahora tenemos un riesgo mucho mayor, Gloria. Yo invito tanto a ti como a los televidentes, oyentes, a reflexionar sobre eso. Hemos estado hablando de los vínculos que tiene el gobierno de Pedro Castillo y su base social con los remanentes de Sendero Luminoso. Y como yo te mencionaba, hay una facción que no cree que estamos en la etapa de la lucha armada y hay otra que cree en la lucha armada. Y yo me pongo a pensar, con una declaratoria de vacancia, por muy legítima que sea, por muy constitucional que sea, si no tienes un liderazgo consolidado al otro lado, un destino que ofrecerle al pueblo peruano, bueno, esta gente va a salir a las calles con armas y se va a cumplir ese lamentable pronóstico que yo he hecho de que el Perú puede incursionar en una guerra civil. El Perú está hecho de guerras civiles, Gloria. La historia peruana desde el incanato, si nos atendemos a la historia de los hermanos Ayar, no la de Macocapa poniendo su vara con Mamahoyo, no en el Cerro del Cusco, sino a los hermanos Ayar que se despedazaron entre ellos y pelearon entre hermanos para que justamente Ayarmanco llegara. Y esa historia del incanato termina con una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Comienza la conquista con la guerra civil entre Hernando Pizarro y Francisco Pizarro y Almagro, digo de Almagro, y culmina con las desavenencias entre Joaquín Lacerna y el virrey Abascal, y empieza la República con el golpe de Estado de José Larriba Agüero y Sánchez Boquete, ante lo cual se tiene que formar un triunvirato encabezado por Francisco Javier de Luna Pizarro, y a lo largo de todo el siglo XIX hemos tenido ingentes guerras civiles, como en el siglo XX la hemos padecido, la guerra civil entre el diario El Comercio y el APRA, la Fuerza Armada y el APRA, con insurrecciones, muertos, y luego la que nos declaró Sendero Luminoso y el MRTA. Por lo tanto, el escenario de una guerra civil yo no lo veo descabellado, pero no le demos un motivo a esos remanentes Sendero Luminoso que, bajo el pretexto de que quieren defender a un gobierno popular y que las fuerzas del imperialismo y las fuerzas, ¿no es cierto?, de la derecha en el Perú se tumban a Pedro Castillo, ellos tomarían las armas. Cuidado, yo creo que este proceso hay que mirarlo todavía con detenimiento. ¿Tú crees que están dadas las condiciones para una guerra civil que podría gatillarse eventualmente con un pedido de vacancia presidencial? Lo veo muy cercano, Gloria, es un pronóstico que yo he dado, no ahorita, desde hace bastante tiempo. Escribí una columna sobre el particular, varios colegas me han llamado, algunos creen y consideran exagerada, por supuesto, mi postura, y sé cómo va a ser, pero te estoy contando
que la historia de nuestro país, desde la época precolombina hasta la posterior, está asignada por guerras civiles. ¿De qué hablamos? Está en nuestro ADN esa cultura insurreccional, y sobre todo de los peruanos más marginales y los peruanos que no tendrían nada que perder en esto porque están siendo convencidos de esta prédica dicotómica. Estoy hablando, por ejemplo, de la encuesta, y date cuenta que la encuesta le otorga todavía al presidente Castillo, con todos estos desaguisados y estas que tú llamas errores y metidas de pata, 42%. Claro que la desaprobación es un poco mayor, 48%, pero casi la mitad del país lo está respaldando. ¿Sabes por qué? Me da la impresión que lo respalda, porque está penetrando este lenguaje de establecer la lucha entre los ricos y los pobres, entre los cholos y los blancos de Lima, entre las regiones, ¿no es cierto? La prédica contra el imperialismo. Estamos volviendo al mismo lenguaje que ya uno pensaba haber superado. El profesor Castillo, escenario donde va, comienza a autoflagelarse, a contar de su pobreza, y al parecer hay gente que se identifica con esa narrativa. No podemos ser ciegos. Entonces, ¿dónde está la narrativa contraria, la narrativa alternativa que debe darse para que justamente el peruano, si dice, no quiero mirar a Pedro Castillo, ¿hacia dónde me voy? Donde Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, donde un APRA que ya está muerta, no tiene ni siquiera su inscripción garantizada, Acción Popular que tiene sus facciones, ¿a dónde volteo la mirada? Por eso, cuidado, suena bien y puede ser incluso hasta un propósito legalmente factible, que el señor Pedro Castillo tenga que ser vacado. Pero cuidado con lo que se nos puede venir si no estamos preparados para reemplazar. Termino diciendo justamente eso, mira el ejemplo de Martín Vizcarra. Todo el mundo decíamos, sí, pues este es un inmoral, es un taimado, un sinvergüenza de pies a cabeza el señor Martín Vizcarra, pero que fabricó también una prédica, pues, de dicotomías, ¿no? Las provincias, él era el marroncito, como se llamó en una entrevista que le hace Rosa María Palacio. Yo como soy marroncito, y cuando introduces esos elementos raciales, estas cosas parecen mentiras. Sí, hay gente en el Perú que se identifica con el desarrollo de estas ideas realmente disparatadas y despreciables, pero ahí está. Lamentablemente hay un trabajo que hacer todavía pendiente, querida Gloria, en el otro lado. Y si no tenemos el otro lado consolidado, bueno, traerse abajo a Castillo, ¿qué nos va a garantizar? De que venga algo peor que el señor Pedro Castillo de repente. Hay que tener mucho cuidado con muy bien, y en este estado de cosas, ¿cómo tú avisoras que van a ser los próximos 5 años? Si en menos de 3 meses tenemos 2 gabinetes ministeriales y nos pasamos todas las semanas discutiendo sobre los currículum vitae de los ministros impresentables. ¿Tú cómo avisoras que pueden ser esos próximos 5 años, teniendo en cuenta que el señor Castillo y compañía van a seguir agudizando las contradicciones, que es donde ellos quieren cosechar? ¿Cómo piensas que pueden ser esos próximos 5 años? Es como lo podíamos prever desde el año 2016, ¿no? Como consecuencia de ese perverso sistema electoral que nosotros aplicamos, y sobre todo por la activación de los extremos del marco constitucional, tanto la disolución del Congreso por parte del miserable taimado de Martín Vizcarra, como luego la vacancia que produjo los 2 muertos de Inti y Brian, una movilización que podríamos pasarnos la vida discutiendo si fue activada, por lo menos el hecho es que se produjo, y produjo una circunstancia social convulsionada. Yo creo que exactamente lo mismo estamos viviendo ahora, porque sobre todo agravada por la situación de que un señor como Pedro Castillo, que mucha gente creía que ni soñaba que podía llegar a la presidencia, porque además abraza la idea de que el capitalismo, el sistema de libertades tiene piloto automático, ¿no? Por eso no importa, a ver, como decía Dionisio Romero Pauletti, a ver por quién apuesto y saco $3 millones y respaldo a Keiko Fujimori, y con eso ya estoy tranquilo. Es la lectura más errada y sobre todo más ridícula que han tenido muchos sectores en nuestro país, sobre todo, como te digo, de la derecha peruana, que no establece una prédica, que no lleva adelante una cultura de la libertad a los rincones más apartados del Perú. Y el peruano, que es hasta capitalista primario desde las épocas ancestrales, porque por eso va a su feria dominical, intercambia productos, hace trueques, conoce la dinámica de la libertad del mercado mejor que nosotros, Gloria. Y sin embargo, nadie le trabaja el sentido de generar una cultura y una base de respaldo a esa actividad libre que se realiza. Por el contrario, más bien, a la búsqueda de una ideología que sea rupturista, ahí están entrando a tallar a estas escuelas políticas que tanto están llevando adelante Guillermo Bermejo y toda la gente de Perú Libre. Es otro factor del cual no estamos hablando.
las famosas escuelas políticas de Perú Libre, por amor de Dios. ¿Quién Bueno, está tienen hasta academia haciéndole pena preuniversitaria. al otro lado? Tienen ¿Perdón? hasta academia preuniversitaria. La Academia Correcto. Preuniversitaria Perú Libre, donde les enseñan que el fundador, el cabecilla terrorista Abimael Guzmán fue un líder revolucionario. Pero eso está pasando en nuestras narices. ¿No? Están minando la Así. democracia desde dentro. Y bueno, tú mencionas que hay una incapacidad de los grupos de oposición de ponerse de acuerdo. Digamos, es un tema de los partidos políticos que están en permanente crisis. Pero ¿qué hacemos desde la sociedad civil? Cecita, ¿qué hacemos desde la sociedad civil? Alentar sobre todo a los más jóvenes. Yo he visto con mucho entusiasmo, por ejemplo, el protagonismo de Lucas Gersi Murillo, porque creo que acciones como la que él realiza, ¿no es cierto?, en contra de la posibilidad de hacer una asamblea constituyente por una vía ilegal y él mismo recogiendo firmas, incluso arriesgando su vida, estuvo a punto de morir en un trágico accidente ahí en Cajamarca, pues chicos como él tienen mucho valor, pero te das cuenta que el acto presencial y el acto de desplazarse, que es en realidad un sacrificio, es necesario hacerlo. El señor Pedro Castillo y Guillermo Bermejo, que es parlamentario, ya están en el poder y tienen recursos para ir y llenar plazas con toda esta prédica, como digo yo, disparatada, autoflagelante, resentida que tienen, ¿no es cierto?, y que penetra a través de su lenguaje, y además, como tú bien has recordado, las propias academias preuniversitarias que están. En la educación está la base y está el objetivo del marxista-leninista de capturar la mente de los jóvenes. ¿Qué hacemos al contrario? Bueno, tenemos que alentar justamente eso, Gloria. Nosotros desde la sociedad civil, si no hay políticos que puedan entender que el tema no pasa por la competencia legal, que yo mañana voy a ganar las elecciones, Todos quieren mañana ser me hago de una presidente. alcaldía. Exactamente. Nosotros tenemos que crear cultura de la libertad. Yo te cuento muy rápidamente que en un evento que Hernando de Soto tuvo la gentileza de invitarme conjuntamente con sus parlamentarios nombrados, yo recordé que la prédica de él, que empezó con el libro El otro sendero en 1984, pero que la había iniciado en 1980 con este Congreso por la Libertad que él mismo hizo, conjuntamente con Mario Vargas Llosa, cuando ambos tenían buenas Eran relaciones, amigos. Ajá. donde trajeron a von Hayek, trajeron a lo más selecto del pensamiento liberal internacional. Era pues un trabajo de hormiga que había que hacer luego del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, donde también a todos nosotros se nos metió la idea de que vamos a través de un Estado poderoso, fortalecido, a acabar con las diferencias sociales. Todos los disparates del gobierno de Juan Velasco Alvarado, generacionalmente nos los tuvimos que comer, pero surgió justamente una alternativa liberal que a través de la prédica, a través de un libro tan muy bien escrito como El otro sendero, Hernando de Soto, antes que caiga el muro de Berlín, ya estaba distribuyéndose, ¿no es cierto?, entre los latinoamericanos. Yo le dije a Hernando, tú tienes que volver a eso, y los señores parlamentarios tener que volver a hacerlo. Me cuenta Alejandro Cabero, chico parlamentario. Miembro de Avanza País, del partido de Hernando de Soto. Él ya está realizando, porque yo les recomendé eso, utilicen el Congreso de la República para hacer escuela también, utilicen Adriana Tudela también lo está haciendo, efectivamente. También Adriana Tudela, esas cosas me alegra. Hay que alentar eso desde la sociedad civil, querida Gloria, porque el peligro, el riesgo que vamos a tener de ver destruida nuestra democracia y el sistema de libertades es bastante elevado. Cecita, quiero terminar este programa agradeciéndote, por supuesto, por tu tiempo, por compartir tus opiniones. Tú has mencionado a Lucas Gersi, que es un joven que está haciendo efectivamente esta recolección de firmas para ir en contra de la Asamblea Constituyente. Y fíjate lo que se está difundiendo ahora. Este video lo he sacado de la cuenta de Daniel Córdoba, de Twitter. Por favor. Un joven abogado, Lucas Gersi, está recorriendo el Perú buscando firmas para impedir que se cometa un atentado contra la libertad de los peruanos. Les ruego que firmen esta solicitud porque todos los peruanos que creen en la democracia y en la libertad deben firmarla. 30 segundos para comentarlo, Cecita, por favor. Absolutamente de acuerdo con nuestro premio Nobel que está comprendiendo que, y ojalá que en algún repaso de su propia vida, él cometió el desatino, al parecer influido por su hija Morgana Vargas Llosa, que está muy ligada a los sectores caviares del Perú, de darle tribuna a personas que no la merecían. Enhorabuena que él esté ahora apostando por un sistema de libertades auténtico y genuino que no permita la penetración
ni de los caviares, ni por supuesto de la izquierda marxista-leninista que ya está en nuestras narices. Muy bien, llegamos hasta aquí y no tenemos tiempo para más, César. Muchísimas gracias por estar en Libre Expresión, en Canal B, el canal del Bicentenario. Y por supuesto, las puertas abiertas Como siempre, siempre. un placer conversar contigo, Gloria, y cualquier oportunidad que tengamos de volver a dialogar, que cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, querido amigo. Muy bien. Bueno, tengo que recordarles que yo estuve trabajando con CECITAR en el año 2006, 2006, en Canal 7 teníamos un programa con nuestro amigo y colega Ricardo Burgos y la pasábamos muy bien realmente, haciendo periodismo, dando nuestras opiniones desde el Canal 7, el canal del Estado peruano. Muy bien, 1 de la tarde en punto, se pasó volando el programa. Quiero agradecerles a ustedes por estar ahí, por compartir los contenidos de Canal B, Canal del Bicentenario. En lo que nos toca, nosotros también hacemos nuestro programa desde aquí, como medio de comunicación independiente, dando nuestras opiniones como periodistas, ya con bastantes años en el ejercicio de la profesión, estamos aquí. Gracias y que tengan una muy buena tarde. Si Dios lo permite, regreso mañana. Gracias.